Quizás se preguntará por qué cambiamos hoy, porque venimos predicando sobre 1 Corintios, normalmente en este ciclo de predicaciones que tenemos, nos correspondería otro texto allá en 1 Corintios. Sin embargo, creo que debemos ser sensibles y tener una palabra del Señor acerca de los acontecimientos del mundo recientes. Nosotros somos muy conscientes, los medios de comunicación nos llenan de información ahora, mucho más que hace muchos años cuando no había esta posibilidad, pero no solamente conocemos las circunstancias que están pasando en el mundo, lejos de nosotros y quizá no tan lejos como estos famosos huracanes que están viniendo, estas crisis que están pasando algunas personas en el mundo, pero hemos tenido una fuerte llamada de atención nosotros en esta semana con este temblor que por la pura misericordia y gracia del Señor no trajo ninguna tragedia humana aquí en el Distrito Federal y en el Estado de México, pero que sí ha cobrado vidas en otros lugares de nuestro país. No podemos entonces dejar pasar la oportunidad de ver qué dice la Biblia, qué habla el Señor al respecto de esto, que estemos apercibidos, no solamente desde el punto de vista del conocimiento bíblico, sino espiritualmente, cómo enfrentar una situación de esta naturaleza, qué actitud debe de tener el creyente ante una situación de esta naturaleza, de tal manera que entonces he determinado cambiar el sermón de esta mañana y reflexionar un poco sobre este tema que considero que es sumamente importante. ¿Cómo hacemos nosotros los cristianos? ¿Cómo vive el creyente una circunstancia de esta naturaleza? Gracias a Dios, amados hermanos, en esta ocasión de este temblor, que por cierto dicen que fue todavía más fuerte que el temblor de 1985, en donde seguramente no causó tantos desastres porque este temblor fue más oscilatorio que trepidatorio, porque no estábamos quizá más preparados, quizá las construcciones son diferentes, sin embargo el poder de Dios, la soberanía de Dios es la misma. No pasó nada, no tuvimos nosotros tragedias, salvo sustos importantes, reflexiones importantes, lecturas ante esta situación. ¿Cómo la enfrentamos? ¿Cómo la vivimos? ¿Qué dice la palabra al respecto? ¿Debemos nosotros dejar pasar esta situación, pasarla por alto y seguir nuestra vida como normalmente la estamos viviendo? Tenemos que hacer un alto en nuestra vida y reflexionar acerca de lo que el Señor quiere de nosotros. ¿No nos estará llamando la atención de una manera contundente respecto de nuestra fe, respecto de nuestra condición como seres humanos? ¿No será que el Señor está queriendo llamar y despertar a la iglesia a algo más importante que solamente calentar las bancas y las sillas domingo a domingo? ¿Qué pasa con este asunto? ¿Cómo hacemos nosotros para que no pase por alto una situación de esta naturaleza? Bueno, no puede haber ningún discurso filosófico de este asunto. No podemos nosotros dar interpretaciones científicas acerca del tema. No podemos causar caos y ni creer lo que dicen, que vendrá un terremoto más fuerte. Eso es una especulación. Pero sí podemos venir a la palabra del Señor y ver qué dice la Biblia al respecto, cómo debe de ser pues nuestra conducta y conocer más a este Dios maravilloso al que hemos creído y en el que hemos creído que solamente es amor y paz y que de ninguna manera ejerce un poder sobrenatural con su ira divina. ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? El pueblo de Israel ha sufrido y sufrió mucho en muchas partes de su existencia diferentes situaciones de su propia vida. Si hay alguien que ha padecido grandes tragedias como nación, este ha sido el pueblo de Israel. Uno se pregunta por qué un pueblo escogido por Dios pasa por tantas tragedias, por tantas dificultades. Porque ha sido un pueblo rebelde, de dura cerviz, contumaz. Ha sido un pueblo que no ha acatado las disposiciones del Señor y que no ha querido seguir al Señor, y a lo largo de todo el Antiguo Testamento podemos percibir con toda claridad cómo este pueblo que ha sido escogido por el Señor, que es su especial tesoro, este pueblo que no tenía ningún argumento militar, ni de conocimiento, ni de sabiduría, un pueblo inútil, por decirlo de alguna manera, el Señor lo escoge para ser su pueblo, le da promesas, cuantiosas promesas, le deja sentir su amor a este pueblo, le promete su presencia eterna, y cómo este pueblo
constantemente entra en rebeldía, en una rebeldía que va a traer consecuencias bastante nefastas para el mismo pueblo. Pero es un pueblo rebelde, es un pueblo contumaz. Este pueblo en algún momento de la historia ha pasado por situaciones muy lamentables, muy lamentables. La época de los jueces es una época terrible, lamentable, en donde el pueblo hacía lo que bien le parecía, en donde el Señor traía libertador para el pueblo, lo libertaba, estaba unos años en paz, pero luego regresaban otra vez a la idolatría, otra vez volvían a desobedecer al Señor, otra vez había consecuencias terribles para el pueblo, volvían a clamar y el Señor volvía a mandar otro juez, y la misericordia del Señor se mostraba de una manera constante ante la desobediencia del pueblo. Pero el pueblo finalmente cuenta la historia de la Biblia que llega un momento en que tanta es su indiferencia con el Señor que llegan un momento a ser cautivos del imperio babilónico, este imperio que era el imperio más grande de aquella época, y el pueblo llega a tener una cautividad importante, llegan a estar cautivos, presos pues, como esclavos, como dependientes de un imperio al que ellos no pertenecían. De alguna manera empezaron a perder su identidad nacional, su identidad espiritual, y empezaron a coquetear incluso con otros dioses, y Dios tiene que mandar profetas en medio de la cautividad para llamar fuertemente la atención del pueblo, y entonces el pueblo va a experimentar grandes tragedias a lo largo de su tiempo en la cautividad. Luego el Señor va a permitir que salgan, van a regresar a Jerusalén, en fin, va a haber una historia de este pueblo. Pero en esta época de la cautividad el pueblo padece mucho, y una de las cosas que nos quedan muy claras cuando leemos esta profecía de Isaías es que el Señor llama la atención durante el cautiverio del pueblo y les avisa de las tragedias, de lo que va a venir adelante, de lo que va a suceder si no se arrepienten. Incluso Él les va a prometer en este mismo libro de Isaías, esta profecía maravillosa, les va a prometer su presencia eterna, les va a decir que viene el Emanuel, Dios con nosotros, les va a decir que Él va a estar siempre con ellos, les va a extender su misericordia, y el pueblo, como quiera que sea, no reacciona. El pueblo, como quiera que sea, no vuelve en sí, y muy pocos son los que toman conciencia de lo que el Señor les está mandando. El pueblo constantemente es rebelde, y constantemente el pueblo tiene una idea falsa de este Dios al que habían algún día adorado con todo su corazón. De tal manera entonces que Isaías está predicando a este pueblo un poco indiferente a Dios, un poco rebelde al Señor, y le está predicando a este pueblo. La indiferencia era muy notoria en el pueblo. Tiene que llamar su atención de alguna manera. El pueblo de Israel está viendo cómo les está yendo, está viendo todo lo que está sucediendo a su alrededor, y siguen mostrándose indiferentes, como cómodos, como diciendo no nos pasa nada, estamos en paz, estamos tranquilos. Pero entonces el Señor trae palabra profética al pueblo de Israel, ¿no? Una de las cosas que tenemos nosotros que evitar es hacer esto, ¿no? Caer en la indiferencia, ver todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y ser indiferentes ante las circunstancias del mundo, y nosotros estamos pasivos ante esto, sin hacer ningún tipo de acción, ni siquiera espiritualmente para con nosotros mismos. Nos mostramos indiferentes, y entonces el Señor sigue trabajando y sigue llamando fuertemente nuestra atención. En este capítulo maravilloso, el capítulo 54, es un capítulo precioso que está después del 53, que habla acerca de los padecimientos del Señor, de Jesús, que va a venir, la profecía de la venida de Cristo y sus padecimientos. Y luego entonces le dice al pueblo, al principio del 54, una expresión de regocijo. Le dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y luego le dice que ensanche el sitio de su tienda y las cortinas de su habitación sean extendidas, etcétera. Y va a ser una reflexión y una analogía de esta relación del Señor para con el pueblo, siendo Él el esposo y el pueblo la esposa, allá en los versículos antes del 7, en el versículo 5 y en el versículo 6. Pero luego entra el 7. Y cuando llega al versículo 7, hay una serie de reflexiones, amados hermanos, que tenemos que hacer en esta porción de la Escritura. Miren cómo empieza el 7. Dice el verso 7:
Por un breve momento te abandoné. Y el principio del 8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Se lo voy a repetir porque considero que es muy importante lo que el Señor le está diciendo al pueblo. Por un breve momento te abandoné. Y en el 8, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Una de las cosas que ha faltado en las predicaciones en los púlpitos de hoy en día es hablar de la ira del Señor. Desde luego que nosotros conocemos los atributos de Dios y sabemos que los atributos de Dios son muchísimos y los hemos dividido teológicamente entre comunicables y no comunicables. Hemos hecho estudios importantes y casi sabemos de memoria los atributos. Pero cuando hablamos de atributos, viene a nuestra mente normalmente esos atributos sobrenaturales de Dios que nos encantan: todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Decimos que el Señor es trascendente y que el Señor también es inmanente. Hablamos de este Señor que no tiene fin, ni tampoco tiene principio. Nos gustan estos atributos sobrenaturales que satisfacen a nuestro ser y nos hacen sentirnos halagados de tener un Dios de estas características. Pero cuando vamos a otros atributos que no son tan agradables, nos encontramos de inmediato con un atributo no tan agradable como es el atributo de la ira. Cualquiera de nosotros pensará: ¿Dios tiene ira? ¿Dios se enoja? La respuesta es sí, claro, tiene ira. Pero la ira de Dios es una ira santa, a diferencia de la ira nuestra. La ira nuestra no es santa, porque las motivaciones de nuestra ira pueden ser no muy santas. Nos enojamos fácilmente, nos provocamos a ira con facilidad, pero tiene un origen carnal pecaminoso. Pero la ira de Dios es santa. La ira de Dios no tiene un fundamento pecaminoso. No viene de una mente llena de pecado, viene de una mente santa. La ira de Dios es tan importante, pero tan importante que no hay manera de que la podamos pasar por alto y tenemos que considerar a este atributo de la ira de Dios. Es un atributo de Dios y es un atributo comunicable. Pues usted tiene ira también, yo también. Pero este atributo de Dios de la ira tiene que ser entendido justo como la palabra explica la ira del Señor. ¿En qué sentido? ¿De qué manera la palabra habla de la ira? Tenemos que decir que la ira de Dios es su repudio eterno a todo lo que no es conforme a su voluntad. Ahora, cuando nosotros salimos de su voluntad, allá está la ira de Dios. La ira de Dios se manifiesta sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios está sobre aquellos que no hacen su voluntad. Pero en este sentido tenemos también que distinguir quién: los no creyentes o los creyentes. Nos queda completamente claro que el creyente no hace su voluntad y aún sus buenas obras son abominación a los ojos del Señor. Pero ¿y el creyente? ¿El creyente hace malas obras? Sí. ¿El creyente desobedece al Señor? Sí. El Señor entonces puede descargar la ira sobre el redimido, sobre aquel que ha sido escogido por Él, sobre aquel que ha sido justificado. La respuesta es sí y no. Sí, en el sentido de que las consecuencias de nuestro pecado vienen encima, pero la ira eterna de Dios no viene sobre nosotros desde el punto de vista de que hemos sido justificados por Cristo. ¿Pero hemos de abusar de su ira? ¿Hemos nosotros de tomar entonces esto como un permiso, como una licencia para hacer lo que nos pegue la gana? No, lo que tenemos que hacer es reflexionar pues sobre el atributo. Dice el texto aquí, y se lo está diciendo a un pueblo redimido, a un pueblo de Dios. Al pueblo de Dios le está diciendo: por un breve momento te abandoné. Un breve momento, momentáneo. Está diciendo: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. De tal manera que podemos entender pues que la ira del Señor viene también sobre sus hijos desde el punto de vista de que Él deja correr las consecuencias de nuestros actos y la ira de Dios no está detenida por un momento. No es extendida, pero está detenida, pero deja el Señor escapar, deja salir su ira, incluso para con su pueblo, por un momento. Nosotros decimos gracias a Dios porque su ira no es eterna, porque solamente es por un momento. Dice este mismo profeta allá en el capítulo 13, versos 9 y 11, y habla de la ira del Señor, y mire cómo lo menciona. He aquí el día de Jehová viene, dice el texto, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores,
por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. El mundo está en el control de Dios. El Señor dice que va a venir el día terrible de indignación y ardor de su ira. ¿Pero qué creo? Que cuando esto suceda, o cuando esto sucede, nosotros estamos en medio. El pueblo está ahí. El pueblo es testigo. El pueblo es parte de esto. Ahí estamos. Ahora mismo en Juchitán, ahora mismo en Cuba, ahora mismo en las Bahamas, ahora mismo en un montón de lugares. Hay pueblo del Señor que experimentaron ese breve momento del abandono del Señor con su ira. No que el Señor los haya dejado, eso es imposible, pero el Señor deja fluir su ira. Viene su ira, deja descargar su ira y el pueblo está involucrado. El pueblo está viviendo ahí. El pueblo está entre las personas pecadoras. El pueblo está entre aquellos no redimidos. El pueblo está entre los no regenerados. El Señor no ha prometido que nos va a poner una cápsula alrededor y que vamos a ser nosotros solamente testigos de todo lo que está sucediendo y nosotros tranquilamente en casa. Somos parte de esto, estamos en medio de esta circunstancia, por lo que tenemos que estar pendientes de que el Señor está haciendo en el mundo. Ha temblado muy fuerte, no ha habido tragedia. Han venido los huracanes, ha habido algunas tragedias también. Pero tenemos que ser conscientes. No siempre es así, pero el Señor de alguna manera también manifiesta su ira. Como en los días de Noé, como con la familia de Coré en el desierto, como cuando vemos en la Biblia que dice: no daré por inocente al malvado. Tenemos que ser conscientes de esto, y el pueblo tenía que saber. Y el Señor le está diciendo a través del profeta: por un breve momento, solo un breve momento te abandoné, y con un poco de ira escondí mi rostro de ti, por un momento. Pero el pueblo, ustedes y yo, tenemos que estar sufriendo esta situación constantemente. Tenemos nosotros que tener una actitud derrotista, de tristeza, de angustia, de desesperación, de depresión profunda. ¿Cuál debe de ser la actitud de nosotros? La segunda parte de cada expresión casi la dice. En el versículo 7 dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Y la segunda parte del 8: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Quiero que note que mientras que la ira del Señor es momentánea, su misericordia es eterna. Eso dice el texto. Con misericordia eterna tendré compasión de ti. La ira es momentánea. La misericordia para el pueblo de Dios es eterna. La ira momentánea, la misericordia eterna, porque el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Nosotros tenemos entonces que aquilatar esta verdad. El Señor, por supuesto que ejerce su ira, por supuesto que permite estas cosas, pero ha prometido a su pueblo extender su misericordia, y dice de su misericordia que es eterna. Una cosa que nosotros tenemos que saber, los que somos salvos, los que somos hijos de Dios, los que hemos sido justificados por su gracia, es saber que a pesar de las circunstancias, pase lo que pase, la misericordia del Señor para con nosotros es eterna. Es grande, es maravillosa. Te recogeré con grande misericordia, dice el 7, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Porque el Señor ha dado promesa a su pueblo de permanencia, ha dado promesa a su pueblo de estar siempre con su pueblo. Y aun y cuando estamos en medio de tribulaciones, en medio de angustias, en medio de situaciones del mundo, el Señor le dice a su pueblo hoy: tendré misericordia eterna de ti. Tendré misericordia eterna, dice, de ti.
¿Se acuerda lo que dice Jeremías 31:3? Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Amado hermano, el Señor nos ama. Si usted es salvo, si usted es redimido, si usted ha creído que Cristo es su Señor y su Salvador, si usted es parte del pueblo de Dios, el Señor le promete: extenderé mi misericordia eterna. Mi misericordia eterna, dice el Señor, tendré compasión de ti. Pero no malentienda. Usted dirá: ¿y si me muero? Bueno, pues es muchísimo más que la misericordia. Porque si llegamos a morir en un accidente, en un terremoto, lo que sea, creyentes en el Señor, no hay acto más grande de la misericordia de Dios que la vida eterna con Cristo. Porque usted dirá: ¿y entonces dónde está la misericordia? Porque usted traduce la misericordia por vivir bien. Está muy equivocado. La misericordia es la presencia permanente del Señor en mi vida. Es el consuelo del Señor para mi vida. Es entender que es mi escudo y fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Es saber que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a temer mal alguno, porque Él va a estar conmigo. Es saber que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es saber que Él está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Es saber que la obra que empezó en nosotros la culminará hasta el día de Jesucristo. Es saber que Jehová cumplirá su propósito en mí. Esta es la misericordia. No tiene que ver con preservar mi vida. No tiene que ver con que el Señor me va a dejar vivir tranquilo y en paz sin problema. Significa su presencia permanente. Y si me muero, es la máxima expresión de su misericordia. La máxima expresión de su misericordia. Porque al morir, ya no voy a experimentar terremotos, huracanes, desastres naturales, enfermedades letales, problemas en el mundo, porque viviré eternamente con mi Señor. ¿Por qué preocuparnos? Su misericordia, pues, no tiene que ver con preservar nuestra integridad física, necesariamente. Tiene que ver con las promesas que nos hace el Señor. ¿Y quién dice esto? ¿Quién lo promete? Al final del verso 8 dice: dijo Jehová tu Redentor. El que promete, el que firma, el que establece esta verdad de su misericordia y la extensión de su misericordia, no es otro que Jehová nuestro Redentor. El que nos salva, el que nos compró con precio la sangre de Jesucristo para Él. El que nos ha separado del mundo para Él, el que nos ha prometido vivir con Él para siempre. Él es el que firma: mi misericordia está prolongada, tendré compasión de ti. Pues que venga lo que sea, ¿no? Al fin y al cabo, para mí, para usted, para el creyente del mundo, vivir será Cristo, pero morir será ganancia. ¿Por qué? Porque el Señor extendió su misericordia. ¿Cómo podemos nosotros dar lectura a esta situación? Por supuesto, la ira de Dios está involucrada, pero su misericordia es mayor. Tenemos que ver nosotros y dar gracias a Dios ahora por su misericordia. Hermano, estamos aquí. Somos conscientes de esto. Podemos reflexionar sobre esto y prepararnos para lo otro. Pero tenemos que alabar al Señor hoy, nada más que por su misericordia. El Señor ha dicho que nos va a preservar. Y se lo recuerda al pueblo de Israel. Les dice a estos que están ahí en el cautiverio, les dice a estos que son rebeldes, les dice a estos que están buscando sus propias vidas: acuérdense cómo en los días de Noé llovió y yo les he prometido, dice el Señor, que no pasaría sobre la tierra otra vez el agua. No va a acabar el Señor el mundo con agua. No lo va a hacer. Si alguno pensó, porque yo escuché unas noticias por ahí, que estos huracanes que vienen y que los famosos tsunamis y que el mundo se va a acabar en una gran inundación, dejemos esto. Eso dice el mundo, eso dice la gente, eso puede decir la ciencia. Pero nosotros no creemos en esto. Nosotros creemos lo que dice la Biblia, y les dice el Señor a estos: no voy a volver a acabar al mundo con agua.
Acuérdense, les dice en el versículo 9, porque esto me será como en los días de Noé, dice el Señor, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Allá en Génesis 9:11 dijo el Señor a Abraham y al pueblo: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Se lo dijo a Noé y al pueblo. No más. No más. Esto lo creemos. Esto lo creemos hoy y lo seguiremos creyendo siempre. Uno de los atributos de Dios es su inmutabilidad. ¿Sabe que el atributo de la inmutabilidad significa que Dios no cambia, no muda de ninguna manera? No hay manera de que cambie. Él no cambia su manera de ser, no cambia su pensamiento, no cambia su criterio, no cambia sus promesas. Él no puede decir en el transcurrir del devenir del mundo: bueno, yo prometí esto, pero me equivoqué, ahora voy a prometer esto otro. Él no muda, no cambia de parecer. Y si Él ha dicho: no voy a acabar al mundo con agua, amado hermano, eso no ha cambiado. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Pero ¿qué tal de los terremotos, no? A eso sí. Y hay una gran cantidad de señales que nos indican, amado hermano, que el Señor está cerca. ¿Cuándo será? ¿Quién sabe? Puede ser mañana o puede ser dentro de 1000 años más. Nadie sabe, ni los ángeles del cielo. Cualquier especulación sería muy arriesgada. No sabemos, pero hay una verdad que sí sabemos. El día del Señor está cerca. Viene Cristo. Y cada día es más notorio. 3 huracanes juntos, uno detrás del otro. Un terremoto en medio de esta circunstancia. Situaciones terribles. El Señor está cerca. ¿Quién sabe cuándo vendrá? Pero tenemos que estar apercibidos. Pero lo que sí es cierto es que no acabará el mundo con agua. Y luego le dice al pueblo: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿Sabe qué es lo que no dice el texto? Que el Señor va a parar los terremotos. No lo dice. Estaba viendo en el internet un grupo de personas que en la playa de Miami estaban orando, pidiendo al Señor que detuviera el huracán. Es posible que el Señor no haga esto. Ningún plantón de oración puede detener el decreto de Dios. Quizá la oración tendría que ser distinta. Ten misericordia de nosotros. Apiádate de tu pueblo. Danos paz en medio de esta circunstancia. Porque Isaías está aquí, no diciéndole al pueblo que las cosas van a acabar, sino les está dando la confianza de que en medio de esto el Señor estará con ellos. Los montes se moverán, los collados temblarán. Esa es una realidad. Pero no se apartará de ti mi misericordia. No se apartará su misericordia de nosotros, pase lo que pase. Déjeme decirle que si hay algo que detiene la ira del Señor para con nosotros, es su misericordia. ¿Se acuerda lo que dice Lamentaciones 3, 22 y 23? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande, dice él, es tu fidelidad. Pero amado hermano, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos.
No ha prometido que parará las situaciones del mundo. Esto no va a suceder. Al contrario, bíblicamente se va a acrecentar. Pero lo que el Señor ha prometido a nosotros es la extensión de su misericordia. Ha prometido que Él estará con nosotros, pero no se apartará de ti mi misericordia. Pero otra cosa que nos debe dar confianza es lo que sigue a continuación. Ni el pacto de mi paz se quebrantará. Yo he prometido, he pactado contigo que eres mi pueblo. He pactado contigo que yo soy tu Dios. He pactado que te cuidaré por siempre. He pactado contigo que te protegeré por siempre. He pactado contigo la vida eterna. Ese pacto no se va a quebrantar. Y es un pacto de paz. Es un pacto de paz. Dice el Señor, ni el pacto de paz se quebrantará. Ese pacto de paz no solamente es de nombre, ese pacto de paz tiene que ver también con la paz que nosotros experimentamos. Porque en medio de la tragedia, amado hermano, lo que tiene que haber en nuestro corazón es paz. Paz. Así es que no temeré lo que me haga el hombre. Así que no tendré temor del terror nocturno. Así es que estaré tranquilo en medio de las circunstancias. Estaré en paz. Pero déjeme decirle otra cosa. Esa paz solamente la tienen los redimidos. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si usted no tiene esta paz, es que no ha estado en paz con Dios. Porque para tener la paz de Dios, hay que estar en paz con Dios. No puede usted pedir la paz de Dios si no está en paz con Dios. ¿Y cómo se está en paz con Dios? A través de Jesucristo, el mediador, el único que nos da paz. ¿No lo dijo Él? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Su paz. Dice el texto bíblico entonces, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Amado hermano, estamos en medio de las manifestaciones de la ira de Dios. Pero nosotros la tenemos librada. Termino diciéndole el texto de Romanos 5:9. Pues mucho más, dice Pablo, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El pacto de paz, la misericordia eterna del Señor, amados hermanos, está con nosotros. Alabemos al Señor por esto. Pero no nos mostremos indiferentes. No pensemos que es lo que merecemos o lo que está comprometido el Señor a darnos. Humillémonos delante del Señor. Pongámonos a cuentas con Él. Estemos nosotros en constante comunión con Él, sabiendo que puede ser que en alguna de estas tragedias nos vaya la vida. Pero aún y esto, como lo dije hace rato, es la máxima expresión de su misericordia. No seamos indiferentes. Oremos. Unámonos más. Prediquemos su palabra a los que no la conocen. Apoyemos a quien lo necesita. Seamos la iglesia de Cristo, como Cristo quiere que seamos. Oremos. Padre, vemos las circunstancias, las situaciones del mundo. El mundo interpreta estas situaciones de manera científica, de manera filosófica. Lo interpreta incluso, Señor, de manera sobrenatural, como un universo que se conjuga para traer mal a la humanidad. Señor, tú eres el Dios del universo. Eres el que creó la tierra. Tú sabes lo que sucede, cuándo sucede y por qué sucede. No hay una sola cosa que se salga de tu control. Y nos has puesto en este mundo. Experimentamos, igual que la gente que no es creyente, los fenómenos de la naturaleza. Pero nosotros tenemos una promesa: tu misericordia eterna, tu cuidado constante, tu pacto de paz, tu presencia permanente. Señor,
Ayúdanos para transmitir esta confianza a otros. Pero no es una confianza que viene de una lógica humanista. Es una confianza que viene de una convicción santa de la Escritura, de que tú no nos vas a dejar ni nos vas a abandonar. Nosotros podemos clamar a ti y tú nos oyes. Cuida de tu pueblo. Presérvalo. Enséñale, Señor, lo que tiene que aprender. Trae a cuentas a aquellos que no te conocen. Regenera los corazones de los que tienes elegidos. Estamos listos para la segunda venida de Cristo. Sí, ven, Señor Jesús. Te alabamos, Padre, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos.